Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a hablar de Joaquín García de Antonio. Joaquín García de Antonio, Ana, provincia de Valencia, 1710, Las Palmas, 15 de septiembre de 1779. Es considerado como una de las figuras más relevantes de la música barroca de España. Su infancia enana. Era hijo de Antonio García y de Josefa Sánchez, ambos naturales de la localidad. Su madre desaparece de su vida al poco de su nacimiento y tras este hecho, en 1712, su padre contrae nuevo matrimonio con Francisca Gil cuando Joaquín contaba apenas con 2 años de edad. De este nuevo matrimonio nació una hermana, Mariana García. Antonio García, el padre, fallece probablemente durante el año 1756 en Ana, donde residió a lo largo de su vida y donde asumió cargos de notable representación pública, ya que ejerció como regidor municipal en los años 1712, 1719, 1723 y como alcalde en 1715. La única referencia documental que podría situar la presencia de Antonio y a su segunda esposa Francisca en Enguera es una anotación en el padrón de riqueza de 1758 de esa población en la que figura censada la viuda de Antonio García sin adjudicarle propiedades o vivienda alguna, por lo que tras el fallecimiento de Antonio podemos suponer que Francisca pasaba temporadas con algunos de los parientes de su marido en Enguera. Fallecida Josefa, su primera esposa y madre de Joaquín, Antonio queda a cargo de un bebé y tiene por condicionamientos personales que contraer matrimonio de forma apresurada y lo hace con Francisca Gil, una mujer no del pueblo o de su entorno habitual, sino de la zona de Ribarroja o de Quart de Poblet, donde los padres de Francisca tenían las propiedades que ella heredaría posteriormente. Hasta 1734. Durante los primeros años de edad, la posición social y económica de su padre permitió que Joaquín cursase estudios musicales, probablemente en la colegiata de Játiva, aunque hasta la fecha no existe soporte documental que avale la presencia de Joaquín ni como infantillo ni como miembro de la capilla en el periodo de 1714 a 1735. Pese a esta falta de documentación, resulta evidente la existencia de una relación directa de la familia del maestro con parientes suyos en Játiva, Enguera, la zona de la Ribera y Valencia, por lo que resulta bastante plausible la hipótesis de su presencia durante algún periodo de su formación en alguna de las capillas de esa zona. De esta manera pudo adquirir la instrucción y sus primeros rudimentos musicales, pero un análisis formal de sus composiciones nos llevaría a eliminar algunas de las opciones y, cuanto menos, a hacernos dudar que algunos de los maestros de capilla de la colegiata que pudieron coincidir con él en su periodo de aprendizaje contribuyese a su formación. Es el estilo compositivo que se da en las obras de Joaquín y no la falta de datos sobre su presencia en la colegiata de Játiva, lo que lleva a suponer que no debió de ser esa la institución elegida por Antonio García para formar a su hijo. Las influencias extranjeras que se le atribuyen vienen definidas por su tratamiento de la melodía y la introducción de los recitativos y el aria en las piezas, así como el gusto en la introducción de nuevos instrumentos y la utilización de un lenguaje instrumental totalmente independiente de las voces o la composición
de secciones a solo o a dúo con violines o flauta. Estos son los elementos que podemos identificar característicos del toque italianizante. Estos detalles los podemos encontrar tanto en la obra de García de Antonio como en la del maestro José Pradas Gallén, organista de la Capilla del Gemesi y sucesor de Pérez Rabasa como maestro de capilla de la Catedral de Valencia en 1728. Cronológicamente pudieron coincidir en el periodo formativo del maestro y de alguna manera él sí pudo aparentemente ser una influencia en el modo que tenía Joaquín García de abordar la composición de las piezas musicales que le llevó a conformar ese estilo musical tan acorde con la época y que le permitió, junto a su juventud y a las perspectivas de renovación musical de la Capilla Musical de Santa Ana de las Palmas de Gran Canaria, que ofrecía él, ser contratado por designación directa para dirigirla. Joaquín García, maestro de capilla, 1735-1779. En 1734 se traslada a Madrid, probablemente como ayuda de clave o violinista, con los músicos de esta zona que acudían a la corte acompañando a las compañías teatrales de la época. En 1735, con 24 años, es contratado después de pasar el preceptivo examen de los maestros de la corte, condición que impuso el cabildo como previa para que fuera aceptado. A mediados del mes de marzo embarca desde Cádiz hacia Las Palmas, donde sustituye a Melchor Cabello Luque, que figura en la historia de la música española como Fray Melchor de Montemayor y el que conocemos por el nombre de Diego Durón, hermano de Sebastián Durón. La introducción de Joaquín García en la sociedad y en el estamento musical canario no fue fácil, y menos aún cuando planteó unos nuevos modos que chocaron inicialmente con los instrumentistas y los cantores ya establecidos en la capilla. Esta oposición quedó como un conflicto larvado que le acompañó durante una gran parte de su trayectoria. Su perseverancia y la calidad de su obra permitieron pasar del asombro inicial al establecimiento de una escuela de músicos canarios que nacen a la sombra del magisterio de Joaquín García y de su sucesor como maestro de capilla mientras duró su enfermedad, Mateo Guerra. Joaquín García se casó con Antonia Vélez de Osorio el 23 de agosto de 1739 y de ese matrimonio nacieron dos hijos, Fernando y Agustín García Vélez. Este último fue capellán del convento de San Agustín. Joaquín García de Antonio arrastró durante más de 10 años las secuelas de un ataque de apoplejía que mermaron con el tiempo las facultades físicas del maestro. Falleció el 15 de septiembre de 1779 a los 69 años de edad, después de haber entregado 44 de servicio a la capilla de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria. No es casualidad que la mayor parte de producción de música de autores canarios sea en la segunda mitad del siglo XVIII, justo cuando comienza a fructificar el trabajo iniciado por Joaquín García, aunque según se trasluce del análisis de las actas capitulares y de los aspectos biográficos apuntados por Lozar Siemens, siempre pudo más su faceta de compositor que la de docente y que la de director musical. A su muerte y ante la reticencia de Mateo Guerra a continuar en el cargo, le sustituye el músico malagueño Francisco Torrens. En la descripción del video dejaré un ejemplo musical de Joaquín García de Antonio. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, denle like, compártanlo y comenten. Muchas gracias.